Muy buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Paz a vosotros, amados hermanos de este hermoso y bendecido grupo edificados en la palabra. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros corazones, mis amados hermanos. Les saluda en esta hermosa mañana su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Amados hermanos, continuamos con nuestro lema principal, Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Y estamos ya en la 12ª semana, mis hermanos, con el subtema, la revelación dramática del Mesías, su naturaleza mesiánica y su cruz. El tema para hoy, 12 de abril del 2025, mis hermanos, se titula El Mesías se revela drásticamente a sí mismo y a su iglesia, la gran confesión de Pedro. Mis amados hermanos, les suplico que me acompañen en oración para poner en las manos de nuestro Dios esta reflexión. Oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Padre, nos acercamos ante el trono de tu gracia, en humildad, agradeciéndome, mi Señor, por todos tus favores y bendiciones recibidas. Gracias, mi Dios, por la vida y por la salud que nos da, Señor. Que en esta mañana te pedimos, mi Dios, que seas tú alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Mi Dios, te pedimos que nos unges con tu Santo Espíritu. Pon las palabras, Señor, adecuadas en mis labios. También te pido, mi Padre Celestial, que tu palabra nos dice que tu palabra jamás regresa vacía, mi Dios. Gracias, Padre, porque eres tú el que quebrantas esos corazones, Señor. Permítanos, Padre Celestial, ayúdanos, mi Dios, danos sabiduría, mi Dios, para que nosotros podemos ser ese instrumento de tu labranza, mi Padre Celestial. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, nuestro texto bíblico lo encontramos en Mateo 16, del 13 al 20, y nos dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces respondiendo Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijera que él era Jesús el Cristo. Amén. Una hermosa lectura que nos viene a edificar, mis amados hermanos. Hermosa lectura. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús se encontraba en la zona de Cesarea de Filipo, cerca del monte Hermón, a unos 30 kilómetros del mar de Galilea. Está en la frontera con el mundo gentil, mis hermanos, y esa es la principal ciudad gentil también. En tiempos pasados, esta ciudad fue conocida por el culto a Baal. Había mucha idolatría, mis amados hermanos, ahí. Y también Baal y Pan, ese era otro dios, mis hermanos, que ahí se efectuaban. También había un templo dedicado a César. Se dice que el tetrarca Filipo rebautizó la ciudad como
o como Cesarea en honor a César Augusto. Otros dioses, como les decía, el dios Pan, mis hermanos, que era mitad hombre y mitad cabra, era el dios del miedo. De ahí se deriva la palabra pánico, mis hermanos, de pan, pánico. El nombre de esta ciudad era Panías, hoy Panías. Así ha pasado, le han ido cambiando el nombre, mis hermanos. Pero no se tiene constancia de que Jesús haya entrado a esta ciudad, pero la confesión que ocurrieron cerca de anduvieron cerca de la ciudad, que nos relata Mateo 16:13, mis hermanos, en ese entonces conocida como Cesarea de Filipo. Marcos 8:27 nos dice, mis hermanos, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y de Filipos. En el camino preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Mis hermanos, Jesús se había retirado para estar solo y orar ante este evento de su profunda revelación, mis hermanos. Él se había apartado para orar, y nos dice aquí Lucas 9:18, mis hermanos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó. Aquí entendemos, mis amados hermanos, que Jesús oraba solo, porque su comunicación era directa con el Padre, mis amados, mis hermanos. Es por eso que él se apartaba, porque él dice el versículo, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Mis amados hermanos, Jesús sabía que su momento se acercaba y por ello en su último año de su ministerio buscó lugares lejos de las multitudes, mis hermanos, para estar a solas con sus discípulos, ya que de ellos dependía el continuar con la obra de evangelizadora, que había iniciado nuestro Señor. Estando, mis hermanos, en Cesarea, decide hacerles una pregunta muy importante. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les pregunta. Aquí, mis hermanos, Jesús les hace una pregunta crítica para obtener información específica, buscando una respuesta detallada a su pregunta. Mis hermanos, aquí hay algo muy importante. También nosotros tenemos que saber lo que otros dicen acerca de Jesús, de quién es Jesús, lo que los hombres piensan aún en nuestros días, mis hermanos. Aquí vamos a ponerle unos cuantos ejemplos, mis hermanos. Los testigos de Jehová afirman que Jesús es solo un ser creado y gran profeta, pero no es Dios. Los mormones dicen que Jesús es un ser preexistente, mis hermanos. Solo imagínense decir que ellos dicen que Jesús es hermano de Satanás y que todos podemos llegar a ser como él. Qué ocurrencias. También otras religiones, mis hermanos, colocan a Jesús en segundo plano y a María, y a la madre, que es María, en primer lugar. Otros lo consideran solo un principio divino, mis hermanos, que se halla dentro de cada ser, humano, Tenemos otro, Mahoma, el fundador de la secta, la Iglesia de la Unificación de los Mohoníes. Dice que Jesús fracasó en su misión y por ello le pidió a él la completara. La ciencia cristiana afirma que Jesús
es solo el nombre del hombre terrenal y Cristo es la idea divina por medio de cual se sana y salva el hombre. Los judíos ortodoxos niegan que Jesús sea el Mesías, mis hermanos, y aún siguen esperando, mis hermanos. Vemos de acuerdo a todas estas opiniones, mis hermanos, actuales en cuanto a quién es Jesús para ellos. Nos damos cuenta que aún en nuestros días, mis hermanos, no lo conocen. Aquí se establece y determina el destino de cada uno también. Determina en gran medida la moral y la justicia de una sociedad, mis hermanos. Habían confesiones falsas en cuanto a Cristo, pero también nos muestra que Cristo era tenido, mis hermanos, en gran estima y respeto. Lo consideraban como uno de los hombres más grandes, eso sí, mis hermanos, como uno de los hombres más grandes, porque algunos decían que Jesús era Juan el Bautista. Por ejemplo, Herodes, mis hermanos, Herodes Antipas, había creído que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado entre los muertos. Mateo 14, 1 al 2 nos dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la forma de Jesús y dijo, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Por eso cuando veían a Jesús y a su ministerio, mis hermanos, no lo consideraban el Mesías, sino más bien el antecesor del Mesías. Otros decían que Jesús era Elías, mis hermanos. Se consideraba a Elías como el mayor de los profetas, maestro de todos los tiempos. También estaba predicho que sería el anterior del futuro Mesías en la celebración de la Pascua. Elías también había sido usado por Dios, mis hermanos, para alimentar milagrosamente a la viuda de Sarepta, mis hermanos, recordemos, está en Primera de Reyes 17:14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, dijo, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Eso fue lo que le dijo Elías a la viuda de Sarepta. Mis hermanos, la gente relacionaba este milagro de Elías y la alimentación de la multitud, que es de aquella multitud que nuestro Señor Jesucristo había hecho, que está en Malaquías 4, 5 y 6. Otros decían que era Jeremías, mis hermanos. Afirmaban que Jesús era un profeta que estaba revelando a los hombres cosas muy importantes acerca de Dios. Y la religión siempre se había creído que Jeremías volvería a la tierra antes de la venida del Mesías, mis hermanos. Jeremías fue un profeta de Dios apartado, mis hermanos, por Dios, incluso antes de que se formase, dice en las Sagradas Escrituras. Jeremías 1:5 nos dice, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, qué bendición. Te di por profeta a las naciones, para llevar su mensaje a reyes y pueblos por igual. Lo que Dios hizo declarar a Jeremías fue la urgencia de un cambio de actitud
que dejara la vida pecaminosa y que se volviesen al único Dios verdadero. Esa era la urgencia de nuestro Dios que le encomendaba a Jeremías. Jeremías declaró tanto el juicio de Dios como su gracia. Cuando Jeremías fue llamado, era muy joven, mis hermanos. Él dijo: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Esto decía en Jeremías 1, 6, 7 al 9, mis hermanos. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Qué hermoso. Aquí nos damos cuenta que cuando nosotros nos envían a hablar, dar la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios, ¿quién es el que toca en nuestra boca? Y imaginémonos, mis amados hermanos, este versículo tan hermoso, porque dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Es por eso que decían que era Jeremías, mis amados hermanos, porque las palabras que Jeremías expresaba, Dios dijo que él había puesto sus palabras en la boca de Jeremías. También confirmaban que era uno de los profetas, reconociéndolo como un gran profeta también, pensando que era uno de los grandes profetas que había vuelto a vivir. Aquí hemos notado que las mismas confesiones acerca de Cristo existen de generación en generación, mis amados hermanos. Hay algunos que piensan que Jesús simplemente fue un gran hombre de la justicia y que sufrió el martirio por la fe, dejándonos un gran ejemplo, mis hermanos, de cómo vivir y defender también en quién creemos nosotros. Hay personas que piensan que Jesús simplemente fue uno de los grandes maestros y profetas de la historia que nos reveló estas cosas importantes, mis hermanos, acerca de Dios y la religión, que puede a la vez contribuir a las personas que buscan a Dios también, mis hermanos. Aquí tenemos versículos que nos dejan todo muy claro. En primer lugar, se escandalizaron, mis hermanos, porque lo conocían como el carpintero, porque Jesús ayudaba a José, que fue su padre terrenal. En Marcos 6:3 nos dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban, mis hermanos, al escuchar en la sinagoga en el día de reposo. Se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se le es dada a estos milagros que por sus manos son hechas? Lo dice en Marcos 6:2, mis hermanos. En Juan 1:10 nos dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en el versículo 11 del capítulo 1 de Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En primera de Juan 2:22 y 23 nos dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo.
Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En 1 de Juan 4:3 nos dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo. Estos versículos nos dicen que todo el que esté en contra de Cristo es anticristo, mis amados hermanos. Por eso nos dice que ya está en el mundo. Mis hermanos, en el mundo no hay una opinión unánime de Cristo. Las opiniones son diferentes. Mis hermanos, en la confesión de Pedro le da nombre y título también. Jesús hizo una segunda pregunta crítica, que en griego es mucho más penetrante, al decir: ¿y vosotros? Mis hermanos, esta pregunta es crucial porque busca que los discípulos expresen su propia comprensión y fe en Jesús al decir: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La respuesta a esta pregunta es crítica, de suprema importancia, determina el destino eterno también. La verdadera confesión declara la confianza personal de nosotros en Cristo también, como lo hizo Pedro al responder: mis hermanos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esta respuesta es significativa porque muestra que Pedro ha comprendido la verdadera identidad de Jesús, mis hermanos, como el Mesías y el Hijo de Dios. Esta pregunta crítica de Jesús tiene varias implicaciones. La pregunta busca que los discípulos comprendan su verdadera identidad. Esta pregunta requiere que los discípulos expresen su fe y comprensión de Jesús. La respuesta de Pedro fue una confesión simple y, sin embargo, mis hermanos, suprema, que nace de una convicción personal. Es la confesión que salva el alma y que pone el fundamento de la iglesia, la vida y supervivencia misma del alma del hombre y la iglesia. Toda esta convicción simple pero profunda. La confesión de Pedro es una de las confesiones más importantes en la Biblia. La palabra Cristo es una traducción griego del hebreo, mis hermanos, y se dice Mashiach. Significa ungido en la traducción judía. El Mesías. Perdón. En una traducción griega del hebreo se dice Mashiach, que significa el ungido. En la traducción judía, el Mesías significa. Al decir Pedro, Hijo del Dios viviente, mis hermanos, es una declaración de la divinidad de Jesús. En la Biblia, Dios es descrito, mis hermanos, como el Dios viviente, lo que significa que es el único Dios verdadero y vivo. La declaración de Pedro implica que Jesús es el Hijo de este Dios viviente, lo que significa que comparte la misma naturaleza y autoridad que Dios. La confesión de Pedro es una de las primeras confesiones de la divinidad de Jesús en la Biblia. Mis hermanos, esta pregunta fue
esta pregunta puede ser personal también y todos tenemos que responder dependiendo de la respuesta y su respuesta es crucial. Porque Cristo no quiere una confesión, mis hermanos, acerca de Cristo. Lo que quiere es nuestra fe, una confesión de deidad, de su deidad, perdón, una fe en su gracia salvadora. En Mateo 10:32 nos dice, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Marcos 8:38 nos dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre como los santos ángeles. Amén. Lucas 12, versículo 8 también nos dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Juan 6:69 nos dice, y vosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, mis amados hermanos. Amén. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Qué bendición. También nos sigue diciendo, el hombre no puede conocer a Cristo, hermanos, de una manera personal. No puede conocer, ¿verdad?, a Cristo de una manera personal. Vemos también la convicción del Espíritu Santo. La confesión de Pedro fue reveladora únicamente, mis hermanos, de Dios. De Dios vino esa revelación. Solo Dios puede convencer el alma del hombre y conducirlo a confiar personalmente en Cristo como hijo del Dios, como hijo de Dios. El hombre solo es carne, por lo cual no puede convencer a otro a confiar en Cristo. No puede convencerlo con poder regenerador. Hermanos, la convicción que lleva al hombre a confiar en Cristo conduce a la regeneración. Es obra del Espíritu Santo de Dios. En 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, el hombre terrenal, es terrenal, Cristo es celestial, Dios es espíritu y quienes le adoran en espíritu, tienen que adorarle. En Juan capítulo 4, versículo 23 y 24 nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén, mis hermanos. El hombre no puede conocer a Cristo, mis hermanos, de una manera personal, mediante sabiduría natural, no puede, o un estudio, no. Humanamente no podría ser más claro, mis hermanos, porque el hombre no puede recrearse a sí mismo. Al nacer de nuevo tiene que ser recreado por Dios.
Juan 3:3 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Juan 5:6 nos dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Hoy Jesús, mis hermanos, está haciendo esta misma pregunta, nos hace esta misma pregunta, si queremos ser sanados espiritualmente. Hoy nos ofrece vivificarnos. Solo Dios puede sanar nuestro espíritu, mis hermanos, regenerarnos, redimirnos. Es hora de aceptar la salvación para heredar la vida eterna, mis hermanos. En Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Juan 1:13 nos dice, mis hermanos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 3:6 nos dice, mis hermanos, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Mis hermanos, vemos la palabra de Dios que nos dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Eso lo leímos en Efesios 2:8-9, mis hermanos, leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8-9 nos lo dice. Hermanos, el hombre ha sido apartado de la espiritualidad por el orgullo, el poder, la fama, riqueza, por los prejuicios de educación también, la filosofía del humanismo, las limitaciones de la metodología científica. La metodología científica y los resultados materialistas de la tecnología también, mis hermanos. Por la fuerza de la incredulidad, la falta de valor para oponerse a la multitud y por la vacilación de someter el ego y las posesiones a Cristo. Por el amor a la carne, la lujuria de los ojos, mis hermanos, por los engaños del maligno. La confesión de Pedro constituye, mis hermanos, la fundación de la iglesia. Iglesia, en griego se dice eclesia, que significa llamar fuera para una reunión, una asamblea. En el griego, mis hermanos, no se le asigna a la palabra en sí un significativo espiritual. Ejemplo, es la reunión de los ciudadanos en Éfeso, que fue llamada afuera, que es eclesia. No era sino una reunión oficial para toda la ciudad, que es diferente, mis amados hermanos, que son todos llamados, dicen, el significado de eclesia. Mis hermanos, en Hechos 19:32 nos da una explicación. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Este versículo nos aclara la clase de reunión, mis hermanos, que había. Era una reunión secular. Cuando la iglesia de Dios hace el llamado, ese llamado que se dice ahí, mis hermanos, ese llamado es Dios quien llama y reúne a su iglesia. Su iglesia es cuerpo de
de personas llamadas por él mismo a salir al mundo, un pueblo santificado, o sea, apartado por él, mis hermanos, para formar la iglesia del Dios viviente. Es diferente a lo que leíamos que era eclesia, el significado, ese significado de eclesia era llamar fuera para una reunión, o sea, una asamblea, y que se les asignaba a la palabra un significativo, mis hermanos. En 1 Corintios 3, 16, 17 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así es como nosotros tenemos que tener esa diferencia, mis amados hermanos, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, nos dice su palabra, mis amados hermanos. Santo es, esto lo leímos en Corintios 3, 16 y 17, mis amados hermanos. La reunión del pueblo de Dios se realiza con dos propósitos, mis hermanos: adoración y misión. Dios es el objetivo de la adoración y su misión llegará a ser el objetivo de la iglesia. Mis hermanos, en Mateo 16, 18 es la primera mención de la iglesia en el Nuevo Testamento. Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo mismo. Amén. Efesios 4:4 nos dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Hermanos, Cristo respondió a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En Efesios 2:20 hemos leído cómo lo vamos a leer en Efesios 2:20. Le da la importancia, mis hermanos, a este significado donde dice: Cristo respondió a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí nos habla Efesios 2:20, que dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, quien es nuestro Señor Jesucristo mismo. Mis hermanos, en 1 Pedro 2:5 nos dice: vosotros también sois piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual y aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Amén. 1 Corintios 3:11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y otros dicen que es Pedro, pero aquí está muy claro que es nuestro Señor Jesucristo. Le dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. En 1 Pedro 2:4 nos dice: acercándoos a él piedras vivas, desechadas ciertamente por el hombre, mas para Dios escogidas y preciosas. Amén. Las palabras de Jesús, mis hermanos, dejan muy claro que quien es la iglesia, al decir edificaré mi iglesia, ¿quién es el dueño, mis hermanos? Jesús. ¿Quién la edifica? Jesús, mis hermanos. Cuando dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es Cristo mismo la que la protege, porque Él ama y ama a su iglesia, mis hermanos. En Efesios 5,
25 tenemos unas palabras que nos dan el ejemplo. Y nos dice, bueno, aquí no hay maridos, amad a vuestras mujeres. Aquí está lo que nos interesa. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta confesión, da gran responsabilidad, mis hermanos, a los creyentes por la iglesia. Una responsabilidad en el uso de las llaves del reino de los cielos, lo que simboliza que le confía la responsabilidad de dirigir la iglesia, cuidar que se construya sin desviación, mis hermanos. Pedro fue el primero en predicar el evangelio y abrir la puerta a Israel durante el Pentecostés. En Hechos 2, 38, 42 nos dice, y a los gentiles en casa de Cornelio. Vemos aquí, mis amados hermanos, que Pedro fue el primero en predicar el evangelio y abrir la puerta a Israel durante el Pentecostés. Y a los gentiles en casa de Cornelio, en Hechos 10, 3, 48 nos lo dice, al 48, mis hermanos. También nos dice en Hechos 15, 7, después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Mis hermanos, en primera de Pedro 1:1 nos dice Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto significa que los cristianos viven como extranjeros en una tierra que no es su hogar, mis hermanos. Por eso son los expatriados. Mis hermanos, elegidos según la persciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados, dice en su palabra en el versículo 2 de primera de Pedro 1. Dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados a todos ellos que son expatriados, mis hermanos. Cada creyente tiene la responsabilidad de usar las llaves del reino de los cielos, mis hermanos. En Mateo 28, 19 y 20 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. En el versículo 20 nos dice, mis hermanos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. Amén. Todos los días hasta el fin del mundo. Es preciso, mis hermanos, entender la confesión de Pedro. En el versículo 20 mandó a sus discípulos, mis hermanos, a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Aún, mis hermanos, aún necesitaban mayor preparación, todavía no conocían plenamente el Evangelio. Esto se debe a que Jesús no quería que la gente se formara expectativas equivocadas
sobre su misión y su identidad, mis hermanos. Detrás del secreto mesiánico hay varias razones. La gente esperaba a un Mesías que fuera un líder político y militar para librar a Israel de la opresión romana, mis hermanos. Jesús no quería que la gente se enfocara en esta expectación política. En segundo lugar, preparar a los discípulos. Jesús quería que sus discípulos entendieran mejor su misión y su identidad antes de revelarla a otros, mis hermanos. Jesús sabía que si la gente se enteraba de que Él era el Mesías, podrían arrestarlo o matarlo antes de que fuese el momento. Mis hermanos, en resumen, el secreto mesiánico es un tema importante en el Evangelio de Mateo, que se refiere al mandato de Jesús de no revelar su identidad como Mesías a otros. Esto se debe a que Jesús no quería que la gente se formara expectativas equivocadas sobre su misión y su identidad. Mis hermanos. El secreto mesiánico destaca la naturaleza de la misión de Jesús, mis hermanos, la importancia de la fe y la revelación gradual de la identidad de Jesús. Mis hermanos, todavía no había tenido lugar también la muerte y resurrección de Jesús, por eso no podía ser revelado. Los discípulos necesitaban también el poder interior, mis hermanos, del Espíritu Santo para que el mensaje fuera eficiente, pero el Espíritu aún no había descendido. Esto lo vemos en Juan 16:7, que dice, pero yo digo, la verdad os conviene que yo, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Aquí tenemos el final. ¿Por qué? Pero recibiréis, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, amén. Qué hermoso mensaje hemos recibido, mis amados hermanos. Hemos visto un hermoso mensaje que viene a edificar nuestra vida espiritual. Les suplico que me acompañen en oración. Eterno y bondadoso Padre Celestial, te damos infinitamente las gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Señor, que tú dejaste plasmada, Padre Santo, en tus sagradas escrituras, que es para nuestra edificación, Padre Santo, cada día, cada versículo que leemos en tu palabra, mi Dios, viene a ser de un gran alimento espiritual para cada uno de nosotros. Así te pedimos, Padre Celestial, que tú seas quebrantando esos corazones, que haya comprensión, mi Dios, y que nosotros te reconozcamos tal y como tú eres, Padre Santo, que no te pongamos, Padre Celestial, sobrenombres, Padre Santísimo, porque tú eres santo, 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 mi Dios, y en el cual, Padre Santísimo, te pedimos que tú seas guiándonos y todo aquel que escuche estas exposiciones, te pedimos que tú seas quebrantando los corazones, mi buen Dios del cielo. Todo esto te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Dios les bendiga.